Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas Ya, noches, ya. dependiendo de donde se encuentren y a la hora en que miren este video. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo acerca de los individuos. No recuerdo qué individuos nomás hemos revisado. A ver, veámosle qué individuos hemos revisado. Pero de lo que recuerdo está, aunque ya me confundí con las otras reuniones que también tenemos los sábados. Nos produce una confusión. A ver, vamos a revisar. Mm, ¿Alguien tiene las cartas ahí a la mano? Las voy a buscar. Yo las tengo aquí a la A ver, mano. entonces, hemos visto tendencia, regresión, inestabilidad, selección, desplazamiento, precipitación, plan. Esas hemos visto. Tendencia, desplazamiento, decías que ya lo habíamos visto también. Sí, Plan, ¿cuál otra? regresión, Regresión, ¿qué número es, Marce? Todavía no me lo sé. regresión es la carta, regresión es la 2. La dos, Inestabilidad, que es la 4. la cuatro. Selección, que es la 3. Precipitación, que es la 7. Sí, Bueno, precipitación es no es de los individuos. Estamos revisando ahorita los individuos. sí, Desplazamiento, sí. que Esa es es la desplazamiento, es la La 5. cinco. Ajá. Esas. Entonces, quedaría la uno, la ocho, la nueve y la 10. Bueno, saquemos una al azar y eso. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es la ocho? Bueno. ¿Cuál salió? ¿La 8? Sí. polaridad. Polaridad. La polaridad. A ver, vamos revisando. Voy a presentar la 8 en la IA. En las cartas nuevas. Sí. Sí, no las he cortado porque apenas ando viendo lo del indicador, pero esa sería la 8 con otra ilustración. Intenté por medio justamente de la IA, según la indicación anterior, ¿no? Sobre eso, y no me salían unas cosas rarísimas. Entonces, quedé con eso. Esas están lindas, ¿eh? Sí, sí, están bonitas. Y Nora también tiene, ¿no? Sí, pero las mías están todavía, no las he cortado. Traté de imprimirlas, pero costaba demasiado, así que las voy a emplastificar yo solita, con un papel plástico por los dos lados y las voy a cortar. Pero a mí me gustan mucho las, excepto tal vez la uno y la 2. Sí, a mí también, la verdad. Porque esas salieron como demasiado perfectitas, como una cara Sí, así. sí, Las sí, sí. naricitas son todas súper, súper. Pero Mira, las demás, y la verdad es que yo hice una nueva, o sea, intenté cambiarle nuevamente ahí en Amazon, pero no pude, no se pudo. ya. Esta sería la Me, 1 y me, me salía, sí son bonitas, pero son muy, como Son dice, como, muy.
como que le encajan a muy poquitas personas, digamos. Las otras son más como que uno podría venir de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la uno y la dos son demasiado perfectitas, Así es. Sí, sí, muy sí. así. Bueno, vamos, vamos a ver polaridad. Polaridad. A ver, les voy a compartir. Vamos a buscar acá si es que tengo Mm, y les voy a compartir en la carta polaridad. Ya. Hablar de polaridad muchas veces se entiende como una acumulación extrema en polos opuestos. Pero también si consideramos que en todos los fenómenos hay una dualidad, como sucede en la dualidad onda-corpúsculo, podemos afirmar que en todo individuo hay dos polos, que en su diferenciación son contradictorios, pero en la complementación se sintetizan en una nueva unidad. Cuando hablamos de polos, nos referimos a conceptos opuestos, como positivo y negativo, activo y pasivo. En un individuo, aunque se observe solo un polo determinado, también existe su polo contrario, que al no estar aceptado o integrado, de todas maneras opera por negación. Una moneda siempre tiene dos caras. Todo está constituido por dos principios, masculino y femenino, activo y pasivo, positivo y negativo, fuerte y débil. Y todos estos polos opuestos están expresados en el mismo individuo, sea por compensación o complementación. Estos podrían estar negados, lo que hace que internamente se produzca contradicción. ¿Sí? Aquí lo que se está afirmando es que justamente todo tiene su polaridad en toda situación. Ahora que veamos un polo y no veamos el otro es otro aspecto, ¿no? Muchas veces en un polo está negado, pero al estar negado no quiere decir que siga operando, porque igual sigue operando, ¿sí? Sigue operando por negación, opera de una forma tal vez hasta muy violenta. mm, Y desde la cultura occidental es como bastante separado los dos polos, ¿no? Hay una cierta visión dicotómica de la realidad, ¿no? A diferencia un poco de las filosofías orientales que son mucho más integrales, que se ven los dos aspectos en todo. Entonces, lamentablemente por nuestra formación occidental, tenemos esa forma de ver bastante fraccionada de la realidad y de separar lo bueno y lo malo. Entonces, catalogamos algo bueno o catalogamos algo malo, sin ver que cada uno de los elementos tiene implícitamente los dos aspectos, ¿sí? A veces la negación de un polo hace que esa contradicción interna de no aceptar se proyecta afuera, ¿no? Esos son los trabajos que, por ejemplo, el Roberto Cuanov ha hecho durante muchos años acerca de todo el trabajo que hace del primero que llamaba los personajes y ahora lo utiliza en la regla de oro, ¿no? Que justamente es a tratar de ir complementándose con aquellos aspectos negados, ¿no? Que es un poco también la visión junguiana, ¿sí? De Jung, de ese tema de la integración de los aspectos negados, ¿no? En la filosofía de Jung, desde el punto de vista de Jung, era parte del inconsciente, ¿no? Desde nuestro punto de vista es como aquellos aspectos negados, no conscientes, ¿no? No hablamos de la inconsciente, del inconsciente, ¿no? Sí, que es un tema, sino más bien hablamos de lo que no tenemos conciencia, ¿no? De aquellos aspectos de los cuales no tenemos conciencia. Sí, Vicky. Eh, ¿Serías tan amable, Marcelo, de explicarme mejor qué es eso de la que hace Roberto Cuanov de los personajes que no comprendí? En la regla de oro, Sí, en los trabajos que hace de la regla de oro, no sé, quienes estén más familiarizados, yo, sí, yo conozco el trabajo de Roberto en su momento anterior. Esto de la regla de oro lo conozco, pero no he profundizado. Pero en los trabajos anteriores, donde yo participé muy activamente,
de los personajes, lo tengo claro, ¿no? Pero Pero está aquí hay aplicando lo mismo dentro de la regla de oro, ¿no? Sí, Nora. que aquí hay varias personas que van a los grupos, así que cualquiera Sí. puede. Puede contar, sí. Sí, Porque sí. yo estoy mirando al futuro, pero ahí no se hace eso. De los de la regla de oro nunca he ido. Bueno, te voy a explicar por lado de los personajes, ¿no? Sí. Ok, bueno. O sea, en el trabajo que hace Roberto con relación al tema de los personajes, es como aquellos aspectos negados en uno, aquellos aspectos que uno no quiere ver en uno, se ven proyectados en los otros, ¿sí? El trabajo que hace Roberto es cómo integrar esos aspectos negados que están en uno. Cuando yo veo, cuando yo percibo o siento violencia hacia otra persona, es porque hay esos aspectos negados proyectados en el otro que me hacen ver en mí. Entonces, buscando los atributos de los personajes es como logro ir integrando en mí esos aspectos negados. En una síntesis muy breve, muy, Muy no sé, bien, sí. no sé si se Muy entiende bien, con muy bien. ello. Sí, sí, ya lo comprendí. Bueno, más o menos, habría que ver y de pronto hacer un ejercicio para poder entender más. Pero sí, eso es. Y entonces tiene que ver justamente con estos aspectos de de la polaridad, ¿no? En la filosofía oriental, a ver, cuando hablamos de individuos, nos referimos no solamente a personas, sino a toda forma, expresión, estado o situación definida. Aquello que se puede observar y ver es parte de nuestra experiencia y por lo tanto de nuestra vivencia. Por ello, ni aun lo peor del criminal me es extraño. Y si le reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí. Así que quiero superar aquello que en mí y en todo ser humano lucha por suprimir la vida. ¿Sí? Eso lo dice Silo en el paisaje interno. Claro, si yo reconozco, si yo logro ver a un criminal, es porque también en mí convive un criminal. No, no digo que yo haya matado a nadie, pero si puedo reconocer en mi paisaje, también tengo que aprender a reconocerlo en mí, porque hay aspectos negados en mí que si logro integrarlos de adecuada manera, logro sobrepasar esa dificultad que tengo, ¿no? Esa parte muchas veces negada en nosotros y proyectada en el mundo nos produce contradicción. Por ello es de suma importancia reconocer e integrar aquellos aspectos negados. En la filosofía oriental representada en el yin yang, se dice que todo lo existente es parte de la combinación de dos fuerzas que son necesarias para lograr el equilibrio. En Occidente es mucho más clara que esa polaridad se da de modo esquizoide, es decir, dividido, ¿no? Es decir, dividido y separado. Desde una cultura judeocristiana entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, como entes separados y en constante enfrentamiento, representado en una lucha eterna. ¿Sí? Sin embargo, para la existencia de todo en el universo y su evolución, es importante que las fuerzas opuestas de sus componentes enfrentadas en su diferenciación se relacionen para posteriormente complementarse en su proceso creciente y sintetizarse. Así, luego, en una nueva condición más compleja, surge una nueva diferenciación. Cabe destacar que en la naturaleza no se ha descubierto un monopolo, es decir, un cuerpo con un solo polo. Sin la polaridad no es posible la existencia. De hecho, todas las combinaciones químicas de los elementos y de todo en la estructura se da en una combinación justamente de iones, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos un ion positivo y un ion negativo. Al juntarse esos iones se forman las moléculas, ¿no? El agua, por ejemplo, está formada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿sí? Los dos hidrógenos positivos del oxígeno negativo como iones, al juntarse se forma el agua. Entonces ahí está, implica implícitamente este tema de la polaridad, ¿no? Al existir diferentes polos que se combinan,
logran la combinación de los elementos y de todo lo existente en el universo. Entonces no es solamente un tema filosófico, sino también es un tema físico, ¿sí? Un tema químico. Eso con respecto a la carta, ¿no? Entonces la carta implica que esta polaridad no se refiere a la polarización. Hay que entender claramente que cuando hablamos de polaridad, hablamos de que hay dos polos que están íntimamente relacionados entre sí y que en esa unión, en esa complementación, se forma lo nuevo, ¿no? De la diferenciación en la complementación surge la síntesis, ¿no? Ese es el proceso. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna cosa que, ¿sí? Sobre el tema. ¿Está todo claro? Sí, yo tengo como, entonces, primero sería darnos cuenta de esa negación en esa diferenciación para lograr la integración o O sea, intentar una unidad. claro, de hecho, para- en todo proceso siempre hay un primer momento de diferenciación. Sí, Sí, siempre. sí, Eso es innegable, ¿no? Y fíjese en el proceso de los chicos, de los niños, ¿no? Los niños primero necesitan identificarse, necesitan encontrar su propia identidad, ¿sí? Y es parte de su desarrollo. Sí, cuando un niño dice esto es mío y mío, mío, no es que sea un niño egoísta, sino que está tratando de entender y comprender esa diferencia. Es lo que hace también parte del yo, porque el yo se diferencia del mundo. Entonces, en un primer momento, cuando comienza a surgir el yo, porque el yo, cuando un niño, un bebé no tiene el yo, no existe el yo, ¿sí? Se mueve por impulsos un tanto naturales, ¿sí? Y luego se va configurando ese yo. Cuando se va configurando esa identidad del yo, hay una diferencia entre él y el mundo. Luego vamos entendiendo esa complementariedad que hay entre yo y el mundo. Y voy entendiendo a ese mundo y voy comprendiendo que yo soy parte del mundo también. Entonces, es un proceso. Y en el proceso humano también se da eso de la diferenciación, la complementación y la síntesis. El caso más evidente, digamos, en el proceso de la hominización y de la humanización, es claro que cuando habían diferentes humanos, grupos humanos, sí, habían los neandertales y estábamos los Homo sapiens, y eran grupos diferenciados en su primer momento. En otro momento lograron una complementación, ¿sí? De esa complementación surgió luego una síntesis, que en realidad nosotros somos parte de esa síntesis, aunque tengamos un poquito porcentaje de neandertales, lo tenemos, ¿sí? Al menos todos los que vivimos, ¿sí? Eh, tenemos un 2 3 hay unas discusiones sobre 2 3 o 4% de neandertales, pero lo tenemos, ¿no? Entonces es una síntesis también de esos dos pueblos que existían previamente, ¿no? Justamente. Pero es importante también entender que nada está aislado y que todo está interconectado y que la existencia del uno implica la existencia del otro. Por eso a veces se habla a nivel político que hay que crear al enemigo, ¿no? Para que haya esa diferencia entre esos dos elementos, ¿no? ¿Sí? Eso. No sé, tenemos algo. Pero voy a cerrar una puerta para que haya menos ruido. Bueno, estamos. Estamos con la carta, lo que significa la carta, se simboliza la carta, se entiende bien todo lo que simboliza la carta, porque podemos ver que la carta también implica una polarización, ¿sí? Implica también una interrelación y implica también una síntesis. Entonces se da en tres momentos. En la carta, sí, existe lo de los perros y el gato que están peleándose y en la parte superior está un ave en donde está integrado los dos elementos, ¿no? En el yin y el yang es un símbolo de la polaridad eh, desde el punto de vista oriental, donde hay una dinámica y una dinámica de integración de los dos aspectos. Y encontramos
una parte de lo blanco en lo negro y una parte de lo negro en lo blanco, ¿no? Y además están íntimamente combinados y el símbolo da dinámica, da movimiento, ¿sí? Da, y el árbol también de la vida, si se dan cuenta en su ascenso, va integrando los diferentes aspectos, ¿no? Existe en un polo, digamos, en un lado que es el lado derecho, es lo flexible, y el lado izquierdo, que es lo rígido, y y la serpiente, sí, que va recorriendo, o el individuo en su proceso interno, que va recorriendo las diferentes moradas y va integrando, buscando siempre el equilibrio, porque esa es la idea. No es que las cosas sean totalmente equilibradas, sino que el proceso de uno es buscar el equilibrio y desequilibrarse también, porque para un crecimiento a veces es bueno un poco de severidad y otro momento es bueno la flexibilidad, ¿no? Entonces, siempre combinando los dos elementos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ya analizando la carta en el plano cósmico tenemos a Urano, el dios de los cielos, en el alto firmamento, hijo y esposo de Gea. Ese elemento es interesante porque Urano es al mismo tiempo hijo y esposo. No en el sentido, digamos, porque uno podría ver ¿cómo se dice? Como incesto, ¿no? No desde el punto de vista incestuoso, sino más bien desde un punto de vista de que todo surge de, de la tierra, y también al mismo tiempo el cielo es parte de la tierra en esa unión de esos dos polos. No sé si se logra ver de alguna manera así. Eso, ¿no? Que nació de sí misma, o sea, Gea nació de sí misma. Es la única de los dioses griegos que nació de sí mismo. Hesíodo nos cuenta, Gea nombró primero a Urano, y de ambos nacieron las generaciones de titanes, dioses inmortales. Gea lo alumbró con sus mismas proporciones para que las contuviera por todas partes y poder ser así, sede siempre segura para los felices dioses. Urano, el del manto estrellado, principio masculino, nació de Gea, principio femenino, y juntos se contienen el uno al otro para generar el universo de nebulosas, galaxias y estrellas, regalarnos las montañas y los valles, el atardecer y el anochecer, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, en cuya unidad quedan atrás todas las contradicciones. Esta carta, en su plano cósmico, es además la influencia, aquella fuerza de acción y efecto sobre otras, como la influencia de la luz sobre la naturaleza y sus reinos, de la coherencia sobre la armonía, o de la vida sobre sí mismo. Entonces, en el plano cósmico tenemos a Urano, el dios de los cielos, el del manto estrellado, el que nos cubre, el que cubre y protege también, ¿no? Eh, el que genera influencia sobre todo, porque ahí en los cielos están todos los dioses, ahí están todos, ¿sí? Bueno, en el plano psíquico tenemos a los adesores, que es la subparte de los centros de respuesta que permiten fijar la energía. Los adhesores trabajan por adhesión o rechazo. Los adhesores son aquellos que establecen la relación y la unión de los elementos, ¿no? Por eso está vinculado con la carta de polaridad, porque en la polaridad necesitamos esa, esa interrelación entre los elementos, ¿no? Esa adhesión, esa fijar la energía necesaria para desarrollar cualquier situación, ¿no? Los adhesores trabajan por adhesión o rechazo, es decir, tienen que ver con el mantenimiento de energía en un centro de respuesta. Por ejemplo, si tengo un proyecto y logro mantener esa energía
en el mismo, en el tiempo significa que están trabajando adecuadamente los decisores en el centro intelectual, en la parte motriz, ¿sí? En este caso hablo de un proyecto, pero se puede hablar de en cualquier cosa que uno vaya haciendo, ¿no? Entonces, este tema que hablamos de la permanencia tiene que ver con lograr mantener la energía en el tiempo, ¿no? La constancia, la permanencia, la perseverancia, tienen que ver con los adhesores. ¿Estamos? Y en el plano material tenemos a crisol, que es el lugar en donde se funden los metales, se producen aleaciones y amalgamas, generándose lo nuevo en el crisol, ¿sí? Antiguamente se decía Roma es el crisol, porque justamente en Roma se da una fusión, se da una aleación, una amalgama, una mezcla de diferentes creencias, y que justamente ahí en Roma surge la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? Que justamente la Iglesia Católica es un sincretismo, es una fusión de diferentes creencias que existían en Roma, ¿sí? Y ahí surge justamente la Iglesia Católica, que católico significa universal. Entonces, con esa idea que tenía Constantino de fundar una iglesia que logre cubrir a toda la tierra en una sola fe, en una sola creencia, para su propio interés, porque así fue como surgió la Iglesia Católica, por un interés de Roma, de mantener, de conservar el imperio, aunque igual se cayó el imperio, pero la Iglesia Católica subsistió y se fortaleció aún más, ¿no? Bueno, eso como un dato, ¿sí? No sé si tenemos algo más, algo que comentar. Acá en la que les compartí dice Urano, dios de los cielos, hijo de y esposo de Gea, padre de la primera generación de titanes. Pero hay que tomar en cuenta que igual de Urano surgieron todos los dioses, ¿no? Influencia, el carácter y la facultad de influir desde planos superiores, ¿sí? Desde los planos superiores, esa influencia que tenemos eh, representa esta carta, ¿no? Hablando ya, porque sabemos que el tema de los dioses, desde nuestro punto de vista, es un tema alegórico y simbólico. Entonces, ¿qué es lo que sería? Cuando hablamos del plano mayor, nos referimos a que como todo está interconectado, todo está interrelacionado, lo que nos sucede a nosotros tiene que ver con lo que sucede también en toda la estructura, ¿sí? Entonces, en relación a, a esa influencia que tiene ese plano mayor sobre nuestras vidas, es lo que trata también esta carta en su plano cósmico. Está más o menos claro, ¿sí? Sí. Ya. A ver si lo entiendo, interpreté yo. Al ser Urano el símbolo, y ser Urano el dios de los cielos, el papá, el origen, eso quiere decir que la polaridad es algo muy como original, ¿no? Como algo que viene ya desde la base, ¿o no? Claro, de hecho, el surgimiento de todo se da por la polaridad, ¿no? O Como sea, la polaridad es como el padre o la madre de los dioses. yo diría que más que el padre o la madre de los dioses es esa fuerza que logra la unión, Ya, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, se forme? Hablemos del ámbito material, que a veces es fácil entenderlo porque lo podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace que haya agua? Que haya agua físicamente o químicamente es que tenemos oxígeno e hidrógeno, y en esa unión del oxígeno y el hidrógeno se produce el agua, ¿sí? ya, Y así es todo.
porque todo lo que vemos a nuestro alrededor se da en esa conjunción de esa polaridad, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces eso es lo que está representando esta carta, ¿no? Por eso también es el tema de la influencia que tienen los ámbitos mayores o los planos superiores en lo que nos encontremos. Si estamos en un país, estamos regidos por las leyes que rigen ese país, por ejemplo. Entonces hay un plano mayor desde ese punto de vista. Si yo cometo un crimen, me llevan a la ley, ¿sí? Y la ley está supeditada por esas reglas que da ese plano mayor, ¿sí? sí, Pero eso se ve en todo, no solamente a nivel de leyes, sino en toda la vida existen influencias de un ámbito sobre otro, ¿no? Un padre tiene influencia sobre sus hijos. Los hijos también influyen sobre los padres, eso también hay que entenderlo. Pero ¿en qué medida la influencia del plano mayor está sobre el menor? ¿Sí? Lo que uno influye como individuo es mucho menor de lo que influye la sociedad sobre mí, ¿no? El solo hecho de hablar el idioma que hablamos es una influencia social, cultural, ¿sí? Eh, y eso está en nosotros también, ¿no? Ahora que uno puede modificar, sí, pero siempre en relación a ese conjunto y en medida en que vamos estableciendo conexiones con otros seres humanos que estamos en la misma sintonía, podemos modificar aquellas cosas que no nos gustan, ¿no? Y ese es un poco el avance y el desarrollo de la sociedad. ¿Sí, Vicky? Eh, la polaridad también no tiene que ver con que nosotros somos discentes en todo, hasta en dos cerebros, un hemisferio derecho, un izquierdo, eh, dos ojos, dos manos, dos piernas, y la dualidad también a nivel Bueno, sí, psicológico. sí, 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 claro. Pero hay que entender que también hay la unidad, ¿no? O sea, que es Sí, gracias a los dos ojos que tenemos, que podemos ver a la ubicación de los ojos, sí, que podemos ver la tridimensionalidad, ¿no? Por ejemplo, sí. Nosotros vemos en tres dimensiones lo que otros animales que tienen los dos ojos que simplemente les permite ver dos espacios diferentes, como por ejemplo, qué sé yo, los caballos que no ven en tres dimensiones, sino ellos ven en dos dimensiones. Entonces, ellos no pueden ver el, el volumen de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que entender también esa parte que esa dualidad en su complementación es donde se entiende, ¿no? Es lo que la mirada interna empieza diciendo en el libro, ¿no? Aquí no se opone, cómo es el texto literalmente? no se opone lo terreno a lo eterno. Exactamente, ¿no? Es como entender que esos dos aspectos de los cuales somos parte todos, eh, se necesita la complementación y en esa complementación es donde encontramos un real significado de las cosas, ¿sí? El tener dos ojos nos permite ver las tres dimensiones. Con un solo ojo no podemos ver las tres dimensiones, ¿sí? Han hecho si no hagan el experimento, pongan un lápiz a que alguien les ponga un lápiz al frente de ustedes, ¿sí? Primero, este lápiz ahí y ponen el dedo, ¿no? Y rápidamente ponen el dedo encima. Ahora que alguien, otra persona, no, ponen el dedo sobre el lápiz, ¿no? O sea, tienen el lápiz, ponen adelante y colocan el dedo y van a ver que lo ponemos, la punta del dedo acá. Pero si cerramos los ojos y alguien nos pone y nos tapan un ojo y abrimos el otro y queremos poner no logramos calcular bien dónde está el lápiz, porque necesitamos de las tres dimensiones para ver el espacio, ¿no? Sí. Bueno, Y también leía yo en uno de los materiales de que hay un animalito, es un insecto, que él ve, eh, su ojo ve todos los 360 grados. Entonces, se tiene la capacidad que no tenemos los humanos. Ve en claro, claro. 360 grados. Imagínense con la profundidad
que puede ver la realidad de los objetos y todo, que no lo Claro, tenemos nosotros los moscos no tienen, no sé pero es altísimo, ¿sí? Un altísimo mosco común y y nosotros corriente, no ¿no? tenemos Sí, esa capacidad. así es. Bueno, claro, tenemos muchas limitaciones. Bueno, en cuanto a la vista, una de las facultades que tenemos, a diferencia de otros primates, es poder distinguir tantos colores, ¿no? Que muchos primates no lo pueden ver así, ¿no? Como nosotros. Pero, por ejemplo, los primates tienen un olfato mucho más avanzado que el nuestro, tienen un oído más avanzado, ¿sí? Tenemos muchas deficiencias, pero también gracias a esas deficiencias es que hemos desarrollado como seres humanos, ¿no? Bueno. Eso. Em, no sé si tenemos preguntas. Entonces tenemos habíamos dicho que en el plano psíquico tenemos a los adhesores, es aquella subparte de los centros que fijan y mantienen el potencial necesario para el trabajo del nivel en el que estamos incluidos. Entonces se tiene que ver con el mantener, es la permanencia, ¿sí? Eso. No sé, tenemos más comentarios. Un segundito. En el plano material dice, donde se funden los metales surge lo nuevo. Sí, porque justamente de esa fusión de los metales, ¿sí? Surgen nuevos elementos. El bronce, por ejemplo, es un que surge del hierro y del cobre, básicamente más cobre, ¿sí? Y surge el bronce. Y así los diferentes aleaciones y amalgamas, ¿sí? De esa fundición surgen nuevos elementos diferentes, ¿no? Que justamente en esa diferenciación se llega a complementar en el crisol, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Qué dicen? Cuenten algo, si no, está todo clarísimo. Marcelo, ¿No? si lo vemos desde el árbol, sería esa mandorla de la que hablabas inicialmente. Sí, en el árbol está justamente está en el extremo superior, ¿no? De la mandorla, que se complementa con el inferior, ¿no? ¿Sí? Que justamente están en los dos extremos. Por un lado está Urano, el dios de los cielos, y está Plutón, el dios del inframundo, ¿sí? Que se complementan. Urano sería. ¿Cómo? Cuando se dice la influencia, el carácter y la facultad de influir desde planos superiores. Sí, desde cualquier plano superior, o sea, lo que les decía, es la influencia que tienen los planos superiores sobre nosotros, sobre nuestra existencia, ¿sí? En la carta, en relación a la carta, estaría hablando de la influencia que tienen ciertos aspectos eh, sobre lo que estamos preguntando, ¿no? Digamos, es como tomar en cuenta esas influencias de otros planos. A veces no tomamos en cuenta, a veces nos creemos, si bien somos dioses, pero también estamos en relación con otros y estamos interconectados en una estructura más amplia, a un conjunto, ¿no?
es entender el conjunto. Es entender, por ejemplo, que nuestro desarrollo y avance solo depende del avance conjunto. Si el Perdón, eso conjunto no avanza, me perdí. ¿Qué ¿cómo? dijeron? Eso me lo perdí, que somos dioses. Si somos dioses, pero Pero también somos estamos dioses potencialmente, ¿no? potencialmente, exactamente. Porque Pero la para realidad, lograr esa liberación de ese Dios interno, estamos en relación mm, con otros, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Sí, Porque claro, no tendría mucho porque todos somos parte de esa estructura, no es que somos simplemente, o sea, nosotros influimos en nuestro medio, así como nuestro medio nos influye. Y a veces no nos damos cuenta el nivel de influencia que podemos generar. Eso. tiempo. Pero es como tomar también, por un lado, el saber que somos dioses, pero también tomarlo con mucha humildad, porque como bien dice Nora, es que somos dioses de impotencia, porque así como estamos, somos simplemente bípedos que andamos por el mundo. Y si no, que lo diga el que se haya agarrado una gripe, esa gripe que uno está ahí, dice, oh, Y de un bichito tan pequeñito. sí, ahí se va toda la prepotencia, por Dios. Así es. Sí, yo creo que sí somos dioses en potencia y que nosotros en pequeño lo podemos vivir por el sistema de relaciones que ya estamos viviendo muchos, muchos. Por ejemplo, en el movimiento y con los principios y eso. Pero estamos muy influidos por una organización social muy violenta que determina muchas cosas en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Por eso no hemos podido lograr tener una, la sociedad humana universal o lo que nosotros aspiramos, ¿verdad? Porque hay fuerzas demasiado fuertes, valga la redundancia, que si fueran como que si fueran el plano cósmico sobre nosotros, la sociedad en general, ¿verdad? Los grupos de poder, a eso me refiero. Ujú. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿De Urano o de la polaridad? O de la polaridad, sí, ¿qué se nos va ocurriendo? ¿Qué nos va surgiendo? ¿Qué es para cada uno de esto que hemos hablado? Bueno, yo si la agarro por el lado negativo, que es lo primero que se me ocurre, ¿no? La primera cosa que es lo que yo estoy pensando, que es el tema de la polaridad de yo y mis deseos. Digamos, la polaridad que uno, mm, cuando uno está buscando algo, que algo se complete, y ahí se crea como una polaridad, ¿no? Estoy pensando en el acto y el objeto, en el momento en que eso se cumple, se queda uno de lo más tranquila, pero después aparece una nueva polaridad, con un nuevo deseo. Es como, pero tal vez no tiene nada que ver con eso, es porque y yo estoy pensando el tema de la búsqueda permanente de completar cosas, ¿no? Como que el blanco quiere el negro y y la sed busca algo para tomar y el hambre busca comida, qué sé yo, como que uno anda ahí.
buscando completar algo, ¿no? Que está permanentemente a la búsqueda de completarse. Y eso lo veo muy, como que está muy a la base, ¿no? Muy bueno, o sea, porque justamente es como es el principio cómo actúa la conciencia, ¿no? Eso de completar siempre los actos ¿sí? Igual que lo que tú dices, ¿no? Si tengo hambre, es, de es lograr satisfacer ese hambre, ¿no? Es esa... Y está en todo, está en todo. Por ejemplo, qué sé yo, Sí, justamente. que si tengo marido, que no preferiría y estar en otra parte a veces, y si no lo tengo, preferiría, o sea, siempre está el otro lado, ¿no? Como Sí. si tratando y la búsqueda permanente de que esas diferencias se completen en cierto sentido, pero no lo tengo muy claro. Sé que es algo que me está dando vuelta. A ver si alguien da una mejor, No, un no, mejor. pero está muy buena, está muy bueno. Yo creo que lo tienes bastante claro, en el sentido de que todo, en todo se da eso, esa cierta polaridad, ¿no? Eh, sí. Claro, pero es muy cansador, cansa. Siempre es lo mismo. Es como que la máquina es como si fuera un generador y da Lo que vueltas. pasa, a ver, lo que pasa es que a veces ponemos, me parece que a veces ponemos la carreta delante de los bueyes, ¿no? ¿Cómo Entonces, sería eso? eh, o sea, cuando uno no logra entender, por ejemplo, el tema este del propósito. Mm, Cuando uno tiene más claro el propósito, no va buscando, no sé, en la pareja o en una profesión o en lo que sea, satisfacer sus propias necesidades, por ejemplo, ¿no? yeah, En medida en que en que la vida va teniendo un sentido, en la medida en que uno va encontrando aquellos aspectos que va necesitando ir entendiendo y comprendiendo, ¿no? Y entendiendo que son parte de también de los sentidos provisionales, de esto de, no sé, de sí, casarse, tener una familia, ¿sí? Bueno, sí, me sí, parece claro. que ahí está el problema, eso de buscar siempre las acciones antes que aquel motor que me lleva a construir la vida que quiero, ¿sí? Porque cuando uno le pregunta generalmente qué es lo que uno quiere, comienza a hablar de las acciones, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿Sí? O de qué es lo que uno espera y siempre se hablan de acciones. sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, no sé. Sí, Sí, Vicky. Sí, es que Anita, parece que estábamos conectadas, pues yo estaba pensando en eso. Y siempre, siempre hay, Norita, y siempre hay algo como un acto lanzado que busca completar su objeto, ¿verdad? La mecánica de la conciencia. Ajá, Pero también es lo que nos mueve, el incentivo para los proyectos y eso. En Drummond, el material de Drummond es tan hermoso. Dice al final el negro qué es lo que define entonces. Lo que define es la dirección. Eso es lo que te puede dar, que sería como el propósito. La dirección de la vida humana. Y si esa dirección está clara, no te vas a perder en los sentidos provisionales, ¿verdad? Que siempre van a surgir. Y también siempre me ha llamado la atención que la disciplina mental, por ejemplo, dice que, yo no hice mental, pero siempre me ha llamado mucho la atención porque la estudiaba mucho, que, que aquí no, eso no se va a lograr como la felicidad completa, eh, como hasta que no cambie la configuración de la forma mental, eh, no se logra eso en este plano. ujú. Hay una parte de la disciplina mental que dice eso. Por otra parte, también se dice que nosotros lo podemos empezar a vivir desde aquí cuando estamos conectados con,
con la fuente, con la conciencia superior y nuestros actos son unitivos. Pero siempre está ahí el tema de la dirección. ¿Cuál es la dirección de la vida? Es como lo que define. Así es, así Sí. es. Pero eso no implica que nos casemos o que hagamos, y hablemos, no, Ah, a no, veces, sí, que no, tu no, pero trabajo. es que a veces en muchos de nuestros ámbitos y la vida que muchos de los siloístas han ido llevando es justamente eh, no hacer otras cosas que, ¿sí? Bueno, Eso es real, eso es verdad. sí, sí, sí. Como que tener Realmente, dinero es malo, ¿no? O ah, como, no, sí. no. Sí, Mirna, Yo lo relacionado un poco con esto último que dicen respecto a las creencias y esa parte de negación que tenemos en la censura y autocensura, ¿no? Yo no Sí. me permito aceptar esa parte de mi polaridad porque mis creencias y mi censura me dicen que eso no es bueno, entonces mejor lo niego, ni siquiera lo quiero ver, ¿Sí? porque está ejerciendo en mí esa parte de censura para no reconocerme en esa polaridad. O sea, ni lo más vil del asesino me es extraño, pero yo no me permito reconocerlo porque socialmente eso es malo en un juicio de valor, mm, pues. Entonces, mi autocensura no me permite esa complementación, por así llamarlo, de reconocer eso y redireccionar, ¿no? Tener claro ese propósito, tener claro que eso no es ajeno a mí, pero puedo equilibrarlo, no dejar que influya, pero tampoco censurarme porque eso me detiene. así es. Sí, Entonces, más o menos por el sistema de creencias lo estaba relacionando también, ¿no? sí, 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 Me sí. parece que cuando uno comprende lo compensatorio de ese funcionamiento, puede empezar a elegir. Hasta ahí no se elige, se compensa. Pero cuando empiezo a comprender que es un mecanismo compensatorio, puedo elegir. Y esa es la ganancia, ¿no? Eso es lo que el negro trata de explicarnos todo el tiempo. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, No se totalmente. ¿Cómo trata puede, de Anita, hacer o cómo? de dejar de hacer. No se trata de hacer o dejar de hacer, sino de comprender los Exactamente. motivos por los cuales hago o no hago y empezar a elegir el hacer o no hacer. Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo me tengo que ir. Bueno, un Tengo- ratito antes de ir Yo quería, terminando la reunión, quisiera comentarles que el Zoom que usamos todos los domingos y también se utiliza en otros espacios, bueno, termina en el 15 de 16 el julio, el 15 15 de de julio, julio. Entonces, eh, si pagamos anualmente, nos ahorramos como 2 meses, ¿verdad? 2 meses de, sí. Entonces, bueno, quería comentarles para ver si logramos pagar un año. Hasta el momento hay $55 de aportes que ya se han hecho, ¿no? Entonces ya faltan para poder completar, eh, que necesitamos $150 en total para completar. Entonces, Nos no, faltan no, se, cuánto, más. ag- se agradece a quienes lo han hecho. Aquí, por ejemplo, en el ámbito está Mirna, que lo ha hecho. Bueno, lo ha hecho Giancarlo, lo ha hecho también hay el grupo de Marina Campos que utiliza los días jueves, que también ha sido un aporte. Giancarlo que lo hizo también, que participa en este ámbito y participa también en el ámbito de la nueva rota, que también utiliza este Zoom. Mm. Entonces, eso quería comentarles. Entonces,
¿Cuánto nos falta, Marce? Como $100. Como Bien. $100. Y entre los que faltamos, ¿como cuánto sería para? Que yo ayer estaba haciendo el cálculo, pero yo vi tanta gente, digo yo, hoy precisamente yo lo iba a Pero, tocar, a ver, o sea, hay gente que, o sea, hay mucha gente que no, que no pone. Ujú. claro. Entonces, porque si nos hacemos a dividir entre todos, claro, no, es No, poquísimo, ¿no? Lo que cada uno aportaría, pero igual no se logra, ¿no? Porque no hay el aporte así. El aporte que se puede hacer, o sea, no importa si son, aunque sean, si uno tiene, puede aportar con $5, está bien, todo sí, aporte es. Todos somos. pero no llegamos, no Claro, llegamos. pero digo, o sea, el aporte que cada uno pueda hacer, ¿no? Cada uno está en diferentes condiciones, Ujú. eso. Entonces, sí, yo lo hago la semana entrante, seguro esta semana, lo más Bueno, tardar. muchas gracias. Pero Y les sí pediría quería ver también más, que, a ver si lo escriben en el chat y eso para que, ponerlo ahí y poner sí, el recibo, como hacíamos sí, antes. sí, sí, Sí. sí. Aquí en Marcelo, Costa Rica, así como te lo envié, ¿no tienes problema para cobrarlo? No, no, Para meterlo en el chat del domingo también. ya, Digo, ya, del ya, sábado, sí, sí, como un envío así. ya, sí, 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 ¿cómo, Mirna? ¿Cómo dices tú? Lo que pasa es que él dio un número de cuenta de registro, pero aquí en México me dijeron que no, que nada más con su nombre completo Sí, a mí y también, yo estoy afiliada a su Western Union. identificación él allá lo claro, lo que puede, pasa es que, lo que pasa es que algunos te piden, a veces en unos te piden hasta el código postal. ya, Pues Mm, depende de dónde sea. En algunos sitios te piden, otros no. ya. bueno, porque es que el chat del sábado ya aportó, ¿verdad? Mirna. Sí, o Del sea, chat del sábado yo he aportado, pero no hemos metido la invitación al grupo, entonces hoy se los comparto a ver si quieren cooperar alguien más de ahí. Bueno, sí. Ujú, ujú. Bueno, perfecto. Sí, entonces, eh, sí, hay que hacerlo esta semana porque esta semana va del 1 al 7, ¿verdad? Tenemos tiempo hasta el 15, ¿verdad, Marta? sí, Ok, está bien. Y hay que hacerlo en dólares. Hay que comprar dólares y mandarlo en dólares. claro, bueno, hace el aporte y yo acá en $, claro. Sí, a mí siempre en Western Union me lo piden en dólares. Sí, Sí, pero yo sí, estoy afiliada, entonces, no. Pero sí lo vamos a lograr. ¿Cómo nos vamos a quedar sin Zoom? Jamás. claro. Claro, somos muchos además. Sí, somos muchos. Bueno, Bueno, entonces, eh, ahí la Miriam sigue mejorcita, pero la operación salió bien, pero tiene mucho dolor. claro. Quedó muy adolorida, entonces el pedido es porque, porque se le baje ese dolor. Esa es la que la tiene un poquito. Ayer hablé con la hija y me decía eso, que eso es el dolor posoperatorio la está eh, afectando mucho. Pero la operación fue un éxito, parece ser. Mm, bueno, Bueno, eso es lo fundamental por ahora. Importante. Bueno, gente, los abrazo.